Romanos 2 fue el tema de la semana pasada y Romanos 2 sigue siendo el tema para esta ocasión. Y yo le doy gracias al Señor porque Dios conoce todas las cosas, amén. Dios sabe todas las cosas, a Él no lo va a sorprender nada, ni nuestras acciones ni nuestras reacciones. Todo lo conoce Dios. Así que, amados hermanos, el tema en el cual el día de hoy estaremos analizando y llevaremos a cabo tiene como título: Dios sabe todo. Dios sabe todo. Romanos capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 1 al versículo 3: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabes que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios sabe todo. Hermanos, la época que nos tocó vivir a nosotros es una época media, curiosamente peligrosa. Todas las épocas, decimos, son peligrosas, son difíciles. La de nuestros abuelos, nuestros padres, la nuestra. Y ahora que estamos ya saliendo, algunos de nosotros, ¿verdad? Ya en la edad que llevamos, vamos viéndola para a nuestros hijos y decimos nosotros como padres: caray, ¿qué época le tocó a nuestros hijos? Una época de bastante confusión. Ya no estamos hablando de problemas económicos, no estamos hablando de problemas físicos, estamos hablando ya aún de problemas de identidad propia, de identidad de la persona, del individuo. Estamos en una época tan difícil en la cual ya nuestros hijos están viviendo en una opresión de parte de la sociedad, en donde ya ni siquiera tienes el derecho de decirte que eres hombre o decirte que eres mujer, porque resulta que vas a hacer lo que otros pretenden que seas. Es la misma forma de pensar de ellos, de que tienen derecho de decidir si son mujeres o son hombres, pero yo no estoy hablando de decidir qué eres. Estoy hablando de reconocer lo que tú eres, lo que Dios te hizo. Dice la Biblia, Dios hizo hombre y mujer. Y hoy estamos viendo una opresión sobre la sociedad, en la cual ya no tienes derecho a decir que eres hombre o que eres mujer, porque así te hizo Dios y porque así tú fuiste desarrollándote. No, ahora estamos en una sociedad bastante complicada. Nuestros hijos están siendo totalmente atacados, aún nuestra propia vida, por modelos de vida tan raros, tan difíciles, que cuando vemos nosotros aquí a los padres con sus hijos, pues nos gozamos, ¿verdad?, de que puedan todavía nuestros hijos estar con nosotros adorando y sirviendo a Dios. Y gracias a Dios por ello, hermanos. Estamos viviendo en épocas donde hay tantas maneras de hablar, decir las cosas. Yo les hice una predicación hace 2 años, cuando la ONU hizo su famoso se juntaron, ¿verdad?, para decir que van a terminar con la pobreza y el hambre de este mundo, que iba a bajar bastante la pobreza y que iban a ser menos los pobres y que iba a haber más alimento. Sin embargo, nada más de 2 años para acá no se ha visto ningún avance, se ve todo lo contrario. Hoy estamos oyendo los planes a futuro. En Bruselas se reúnen para tratar el asunto de cuántas horas de trabajo serían buenas que tuviéramos nosotros como seres humanos, y se está proponiendo que ya se trabaje menos horas, ya no las 40 horas o las 8 horas diarias que tendríamos que trabajar, sino tendrían que ser 6 horas a la semana, al día. Probablemente se trabaje solamente 4 días a la semana, o 3 días a la semana, ¿por qué no?
¿Quién lo dice? Las empresas, los empresarios. Personas tan importantes, los más millonarios que usted, de esos que hacen en la lista de los últimos, de los primeros ricos que hay, de los más millonarios del mundo. Son sus opiniones. Oh, por supuesto, pero vas a ganar igual. O sea, vas a ganar, en lugar de lo que trabajas 40 horas, vas a ganar como si trabajaras las 40 horas. ¿No le suena ridículo y una cachetada a nuestra poca o mucha capacidad mental que tenemos? Es una burla. Sin embargo, están pensando que eso es lo más apropiado, aunque claro, vas a trabajar a jubilarte hasta los 75 años, si es que llegas. Y si todavía te quedan fuerzas, porque ya nada más, si llegas, pues ya nada más llegas para que te entierren. Así que jubilación, pues de hecho ya no va a haber. Pero claro, es que tienes que divertirte más. Tienes que, para que puedas rendir, tienes que trabajar más alegre si tú tienes más esparcimiento. Entonces, el pensamiento es agrandar el mercado, el negocio de esparcimiento, de diversión. Y ahí estamos hablando, amados hermanos, otra vez de la maldad, del pecado. Diversión, pecado, no, el problema no es ese. El problema es que los señores piensan que se pueden divertir con la vida de los seres humanos. Porque ahora los centros, los lugares turísticos los podemos ver. No hay puerto turístico que no se haga una depravación. No hay una ciudad turística que no se deprave y que no se fomente la inmoralidad y el desperdicio de las habilidades, los dones, las bendiciones que Dios nos ha regalado. No es nuevo, no es ninguna novedad para nosotros saber de tanta señorita, jovencita, niños que son sacados con astucia en la edad en que están en crecimiento, en desarrollo, y están también tal vez viniendo de unos hogares destruidos, de unos hogares que no están estables, y que los muchachos ya lo que quieren es salir de su casa a tan temprana edad porque ya no soportan vivir ahí, y no faltan los vivos que le dicen: no te preocupes, mira, nosotros te vamos a cuidar, vas a tú a superarte, vas a tener esto, te vamos a dar esto y lo otro. Son puras promesas en las cuales lo único que hacen es esclavizar a las pequeñas para venderlas como esclavas sexuales, e igual también a los varones. La droga, la prostitución, la gangrena de la sociedad, hermanos. Hoy le tocó a nuestros hijos estar dentro de este sistema tan corrupto. Tenemos de Chiapas muchas niñas, 11, 12, 10 años, desaparecidas, para tenerlas ahí 2, 3 años y poderlas vender y vender con ellos su virginidad. Recién acaba de salir las noticias de México, de la ciudad de Tlaxcala, otros más. Y eso estamos hablando de los que ya se hacen ya muy escandalosas, pero por todos lados, en todos nuestros países, América, Europa, Asia, esto no es ninguna novedad. Hermano, estamos viviendo épocas en las cuales nosotros necesitamos agarrarnos de la mano poderosa de Dios y poder tener la fuerza suficiente para confrontar todas estas cosas y ayudar a nuestros hijos para que ellos sean capaces de poder distinguir lo bueno y lo malo y poder decirle no a las pretensiones de darnos a nosotros las cosas más fácilmente. Nada es fácil, todo cuesta trabajo, todo necesita mucho sudor. La palabra de Dios fue clara desde un principio y dijo: con sudor, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Más trabajo, más esfuerzo. No sería fácil, sería más difícil arrancarle el producto a la tierra y la vida. Sería siempre algo difícil. Eso de dar cosas fáciles no es más que una trampa de Satanás que al final de cuentas cae en esclavitud.
Todas estas cosas estamos enfrentando nosotros como cristianos para tratar de ayudar también la vida de nuestros hijos para que ellos hagan una vida mejor. Alguien decía en internet, cuando una cosa parece es gratis o es fácil, piénsale 2 veces antes de bajar cualquier cosa de internet que sea gratis, porque nada es gratis en este mundo. Nada es gratis. Este programa es gratis, este juego es gratis, este app es gratis. Hermanos, por ahí decía el Señor, dice, ¿sabes qué? Nunca leemos todos los requisitos o lo que te piden ahí que aceptas, ¿verdad? Dice, nunca las leemos todas, porque es una lista grandísima, da flojera leer todos, y de cada aplicación tú vas a leer todo, pues ahí te harías viejo nada más leyendo. Así que lo único que hacemos es que si aceptamos, nunca nos dimos cuenta que, dice él, o esta persona, dice, lo que en internet es gratis, el precio, el negocio, eres tú. Tú eres el valor de esa aplicación gratuita. Tú vienes pagando todo eso, no con dinero, tu identidad, tu información y también el acceso a tu computadora muchas veces cuando cae en manos deshonestas. El acceso a tus programas que tienes. Nada es gratis en este mundo, hermanos, y jóvenes también. Nada es gratis. Todo cuesta trabajo, estudio, esfuerzo, sacrificio. Cuando alguien te propone un trabajo que te es muy bien pagado y que te vas a hacer esto y vas a tener lo otro, ten cuidado, porque detrás de todo ello hay un grandísimo problema. El trabajo siempre, siempre será parte de nuestra vida. Y nosotros estamos en todos estos problemas. Ahí de Guatemala ahorita está un desplazamiento, ¿verdad? Terriblemente, que este señor, parece que es Morales, el presidente de Guatemala, está haciendo contra su pueblo, contra todo un pueblo indígena que vive en una zona, y fíjense en esto, una zona que están cuidando para el bienestar del medio ambiente. Y a causa del pretexto de poner el medio ambiente como una manera de desalojar tantísima gente, nosotros no nos damos cuenta, pero están un montón de gente de Guatemala pasando a México a través de la frontera, y desplazados. No los quieren ni en México ni los quieren en Guatemala. ¿A dónde va a ir toda esa gente corrida de sus propias tierras? ¿Es por el ambiente? ¿Es por el medio ambiente? ¿O estamos muy tontos? ¿O nos creen muy tontos? ¿O cómo estamos? Porque nosotros reconocemos muy bien que lo que van buscando solamente es que grandes y poderosas empresas mañana estén plantadas ahí con sus centros turísticos, abriendo puertas, según ellos dando trabajo y haciendo mucho más grande la esclavitud del ser humano. Todas estas cosas, hermanos, vienen a ser parte de nuestra vida de hoy. No les estoy hablando del pasado. Yo no les estoy hablando de cosas que no están pasando. A veces nosotros vivimos en un mundo que no nos queremos dar cuenta de lo que en dónde estamos viviendo. Ahora, los Estados Unidos están enviando en estos momentos tropas a México. ¿Alguien se da cuenta de eso? Para detener la inmigración de Sudamérica para acá. Así que están trabajando en la frontera con Guatemala. Y estoy hablando de militares. ¿De qué estamos hablando, amados hermanos? De que hay tanto caos y nosotros tenemos que entender una cosa. Dios sabe todas estas cosas que están pasando. Y el tema de hoy es Dios lo sabe todo. Y estoy poniendo estos ejemplos para que nuestros hermanos en internet, nuestros hermanos en otros países, analicen un poco sobre los problemas en sus países, sobre todos los problemas que están ocurriendo alrededor del mundo, y podamos nosotros reconocer algo importante como hijos de Dios. Dios lo sabe todo. Porque tú y yo somos, en qué momento somos parte de este problema y ser arrastrados, no lo sabemos. Pero Dios lo sabe todo. Y Dios quiere que también tú lo sepas, para que tú y yo estemos preparados ante cualquier circunstancia,
cualquier contingencia que llegue a sorprendernos, no nos sorprendamos, sepamos reaccionar conforme a las normas y la forma que Dios desea que lo hagamos. Entramos al tema. Dios lo conoce todo. Dios juzga de acuerdo a la verdad. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 del capítulo 2 de Romanos: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿De quién? De las personas que dicen que porque ellos saben las cosas y juzgan a los demás, creen que se van a escapar de la condenación. Y la palabra de Dios es clara en el libro de Romanos, hablando de que todos nosotros como seres humanos, creamos en Dios o no, tenemos valores de la justicia, del respeto, de la honra, de lo que es bueno. No necesariamente porque tú vengas a Dios vas a saber respetar la vida de alguien. Todo el ser humano tiene conocimiento de, aunque no cree en Dios, aunque rechace creer en Dios, pero tiene conocimiento de lo que es una buena relación, un respeto de una persona hacia la otra, de un adulto hacia un menor, de un menor hacia un adulto. Cualquier sociedad. Y Dios se refiere a esto en donde el tema de hoy es que Dios conoce la verdad. La verdad de la manera en que todas las personas pueden actuar. ¿Y sabe qué? Estamos en un mundo donde se aprovecha bastante cualquier motivo para destruir la vida de las familias, los hogares, los matrimonios, a nuestros hijos. Dios conoce la verdad de todo. Y Dios dice en su palabra que va a juzgar de acuerdo a la verdad. No es como las personas pretenden cubrirse, como lo que acabo de poner un ejemplo en Guatemala, donde dicen, es que estamos cuidando la vida natural, estamos cuidando el medio ambiente, como un pretexto para sacar a la gente de sus lugares y mandarlos al mundo de a ver quién los va a sostener o quién los va a ayudar. Y allá tampoco los quieren, como todos los inmigrantes también que venimos de México para acá, ¿verdad? Ahora tampoco nos quieren acá. Dios conoce la verdad y Dios juzga de acuerdo a la verdad. Por eso es importante siempre que creyentes o no creyentes, cuando criticamos a otras personas por las cosas malas que hacen, entendamos que nosotros no ocultamos con esas críticas lo que nosotros estamos haciendo. Amén. El hecho que yo muestre mucho espanto por esto o por aquello no va a ocultar las cosas malas que yo haga, las cosas malas que cualquier persona haga. Y esto es algo importante para nosotros, tanto como creyentes como no creyentes, entender que Dios va a juzgar todas las cosas justamente porque Él conoce la verdad. Él conoce la verdad del por qué están haciendo lo que están haciendo. El apóstol Pablo nos recuerda del sincero esfuerzo que debemos de poner cada uno de nosotros para practicar la palabra de Dios en nuestra vida. Porque Dios conoce la verdad. No nada más conoce la verdad, Dios conoce tu necesidad. Cuando nosotros vamos al versículos 4 y 5, dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tal vez las personas digan: es que mi necesidad es ser sano, mi necesidad es no morirme, mi necesidad es tener dinero, mi necesidad es esta, es la otra. Hay una necesidad grande en el ser humano, en todos nosotros, creyentes o no, y es el arrepentimiento. Porque Dios conoce la verdad. Dios conoce mi verdad, la verdad de mi vida, la verdad de mis hechos, lo que hago y realmente lo que está detrás de lo que hago.
Y así de todo el mundo de usted. Dios lo conoce perfectamente a usted. Y hay una grande necesidad que va mucho más allá de la salud, del dinero, de las respuestas a cualquier otra cosa. Y es que Dios conoce que nosotros necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Escritura, todos nosotros sabemos bien y mal. Todos nosotros somos así mismos personas que decimos: qué malo está haciendo este hombre, esta mujer, eso no se puede, no se vale. Y los cristianos, Dios conoce nuestra necesidad. Y de muchos cristianos Dios sabe que lo que necesitamos es volver a Cristo Jesús. Porque en algún momento, como hijos de Dios, nosotros tenemos algún descuido y empezamos a formar nuestra propia manera de vivir para Dios y empezamos a dejar lo que Dios quiere. Y como cristiano, a ti hoy Dios te recuerda, a mí me recuerda que si en estas situaciones debo de pasar, debo yo aprender a volverme a Cristo Jesús. No te equivoques, el hecho de que nosotros seamos cristianos no quiere decir que no podamos dar pasos en direcciones equivocadas. Y cuando estamos haciendo pasos que no son la voluntad de Dios, no nos queda otra más que volver a Dios. Porque si no, entonces es cuando Dios tiene que venir y va a enjuiciarnos a cada uno. Aquí en la tierra hay un juicio de Dios y Él tiene que castigarnos, así dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Por eso es que la palabra de Dios nos reconoce hoy que Dios conoce la verdad, Dios conoce nuestra necesidad, y nuestra necesidad no es lo que nosotros muchas veces creemos que es: yo necesito salud para servir mejor a mi Dios. No es verdad. Lo que necesitas es arrepentimiento, porque nuestras vidas están retirándose. Muchas veces por nuestra ignorancia, muchas veces por nuestra tosudez, muchas veces porque nosotros simplemente nos aferramos a ideas de que ya es suficiente lo que yo he hecho para Dios. Ya no necesita más Dios que yo continúe haciendo esto o lo otro. Amados hermanos, nuestro crecimiento es hasta que Dios venga por nosotros. Dios sabe tu necesidad y Dios sabe que necesitamos ser perdonados. Vamos al Salmo 32:5. El Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando nosotros sabemos que debemos volver a Cristo, cuando la persona reconoce su pecado y acepta que hay un Dios que lo va a juzgar y lo está juzgando, lo está analizando, esta persona necesita arrepentirse. Pero se necesita ahora también entender que Dios sabe que tú necesitas ser perdonado. Cuando una persona sinceramente acepta sus equivocaciones, sus pecados que ha cometido, y viene a Dios, como dice el Salmo: yo confesé, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. No me quise hacer el vivo diciendo: no, yo no he pecado, yo no he faltado. No, aquí estamos hablando de una persona que también reconoce que se ha equivocado. Pero si no hubiera un Dios misericordioso, lleno de amor, de misericordia, tendríamos un Dios que nos estaría castigando por nuestro pecado. Pero no es así. Cuando nosotros reconocemos y atendemos, la misericordia de Dios se manifiesta, y entonces Dios también sabe que tú necesitas ser perdonado. Y la maravilla de todo esto y el amor tan grande es que aún siendo pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Y si Cristo murió por nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, ¿cuánto más no hará Dios
en nuestras vidas ahora que estamos caminando en un compromiso con Él. Amén. Que es importante aquí en el mensaje de Pablo que nosotros, amados hermanos, reconozcamos que Dios lo sabe todo. Si Él conoce la verdad, conoce nuestra necesidad. Y por lo tanto, la necesidad que hay en mi vida, cuando sinceramente reconozco mi pecado, la necesidad que hay de ser perdonado. Y Dios, mi amado hermano, dice en su palabra que Él perdona la maldad de mi pecado. Y tú, termina este versículo diciendo, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén, hermanos. Es importante que cada uno de nosotros reconozcamos en la palabra de Dios que Dios conoce nuestra necesidad. Que muchas veces nosotros nos equivocamos pensando que nuestras necesidades son otras, cuando en realidad la necesidad que nosotros tenemos es la de estar a cuentas con Dios. Cuando estamos a cuentas con Dios, estamos en paz. Y cuando nosotros estamos en paz, todas las cosas van a marchar. Amén. Un ejemplo lo fue David. Cuando él había caído en pecado, había perdido el gozo. Sentía que se consumía en carne, sentía que se consumía, no había paz en él. Pero aquí nos muestra cuando él confesó a Dios, cuando él vino a Dios confesando su pecado, dice la palabra de Dios que el gozo fue devuelto a él. Amén. Él volvió a vivir. Dios conoce nuestras necesidades y las necesidades de todo el ser humano, sea creyente o no lo sea. Tercero, Dios conoce toda cosa que tú y yo hacemos. Amén. Dios conoce toda cosa que tú y yo hacemos. Dice el versículo 6 y el versículo 10 de Romanos 2 que estamos leyendo. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y cuando estamos hablando de obras, estamos hablando de las acciones. Y si Dios va a pagar conforme a nuestras obras, quiere decir que Dios las conoce todas. Porque si no sería un juicio injusto, incorrecto, y Dios no es incapaz. Dios es muy capaz de poder llevar un justo correcto, y nada se pasa, ninguna obra se va a pasar por alto. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen, amén, obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, conozca de Dios o no, sobre todo ser humano, que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. En otras palabras, conozca de Dios o lo ignore en cuanto a sus leyes, en cuanto conozca los mandamientos o no. Dice la palabra de Dios que habrá ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. Conoce la palabra de Dios y también a los que no conocen la palabra de Dios. Y estoy, ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto? Amados hermanos, Dios conoce tu situación. ¿En qué situación te encuentras? Sea cual sea, aún la situación de aquellos que conocen de Dios, como nosotros que decimos conocer de Dios, como la situación de aquellos que no están bajo el conocimiento de Dios y viven su vida como ellos quieren, porque para ellos no existe un Dios. Existe un Dios árbol, un Dios arroyo, un Dios vegetación, una madre tierra, una madre naturaleza,
pero no un Dios al cual le voy a dar cuentas. Hermanos, Dios conoce esa situación y algo importante es que tanto uno como el otro va a ser juzgado por sus obras, porque Dios es imparcial. Él no tiene un trato preferencial para nosotros porque somos cristianos y nos llamamos hijos de Dios. Amén. No piense que va a ser como usted mamá o usted papá, que hacemos tratos preferenciales con nuestros hijos. Y a los ajenos pues sí los apreciamos, los respetamos, pero más abajito de los nuestros. No, así no, Dios no hace eso. Él es imparcial. Conozcas tú de Dios, tengas sus mandamientos o no lo tengas, ambos tendremos que presentarnos delante de la presencia de Dios. Y ambos grupos tendremos que dar cuentas a Dios de nuestras obras, de nuestras acciones. Por lo tanto, Dios conoce tu situación en el lugar donde te encuentres. Si tú conoces la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que bueno, serás juzgado por conocedor de la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que sin conocer la palabra de Dios tú serás juzgado también. Nadie se escapa. Nadie vamos a escapar de estar ante un juicio delante de la presencia de Dios. Toda persona puede tener conciencia de lo que es bueno y actuar de acuerdo a los principios honestos de Dios. Estamos leyendo el versículo 15 que dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Porque el 14 dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza. ¿De qué estamos hablando? ¿Instinto? ¿Por lo que saben? ¿Por lo que conocen ellos? No tienen la ley, pero por naturaleza hacen lo que es de la ley. ¿Qué es la ley de Dios? Respeto, amar al prójimo, ¿sí o no? ¿Qué más? Respetar la vida de otra persona. ¿Necesita la ley de Dios para hacer eso? No, hermanos, por naturaleza ya mucha gente lo traen y otros pues ya también traen todo lo contrario o fomentan todo lo contrario. Matar, robarle a otro, quitarle a otro su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio. No hacer nada y nomás ir a meterse al otro que porque está más así, más grandote y más siente que tiene más poder, y ir y a agarrar, ¿verdad?, el grandote de la escuela, el más, a pisotear a todos los demás. Y otros no. Otros saben trabajar, no conocen de Dios, no buscan de Dios, pero trabajan, respetan la vida de los demás, respetan las cosas de los demás. Esto es lo que dice la palabra de Dios en el verso 14 y 15. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Reconocen las cosas de Dios, no cualquier pensamiento. Esto no da pie a que la gente pueda pensar y hacer lo que quiera. Está diciendo que aunque las personas no tienen la ley, los mandamientos de Dios, de respeto, de vivir bien, porque realmente esa es la ley de Dios. Vivir honestamente, eso es todo. Por eso es que el mundo no lo quiere, porque el mundo está acostumbrado a la inmoralidad, a la porquería, a lo sucio, a supuestamente lo fácil y hacer lo que se le da su regalada gana. Pero dice la palabra de Dios que aún las personas sin conocer la ley pueden tener ese respeto por los demás, ese amor por su familia, ese cuidado por los hijos, ese respeto por las familias que no son las de ellos. Son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Amén.
dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Así que nadie está exento de la justicia de Dios, porque Dios conoce toda motivación también de los seres humanos. Dice el versículo 16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amados hermanos, las personas creen que pueden engañarnos diciendo que ellos hacen esto, lo otro en pro y beneficio de la humanidad, pero nosotros entendemos muy bien que simple y sencillamente es la manera del mundo de vivir, es la manera que Satanás también influye mucho en las personas para destruir la vida de los demás. Miren las guerras que se ocasionan, hermanos. Miren la violencia que se ocasiona en un lugar. Violencia por violencia, nada más porque esos hombres son malos. No, hermanos, alguien está detrás de ellos, ocasionando la violencia que están ocasionando en las ciudades. Porque todo tu patrimonio que tú formaste desde tantos años, todo lo que tú tenías con todo tu esfuerzo y tu sacrificio, que valía tanto para tu vejez, para vender, para lo que sea, ahora ve y véndelo. Con tantas muertes, tantos secuestros, que nadie quiere vivir ahí donde tú tienes tu propiedad, porque se hizo un infierno en la tierra. Ve y véndelo. Oh, pero ¿se han fijado cuánto compran las empresas grandes? ¿Se han fijado cuántas empresas grandísimas están comprando en los lugares donde ya nadie quiere vivir? Porque ellos sí pueden vivir ahí. Amados hermanos, este es el mundo que nos tocó vivir, el momento que nos tocó vivir. Y dice la palabra de Dios que Dios lo sabe todo, tanto en la vida de ellos como en la vida también de usted, como hijo de Dios, como hija de Dios. Pero Dios nos pide a cada uno de nosotros que aprendamos a reconocer que no porque el mundo y las personas malvadas hagan una vida de desastre, usted y yo tenemos todos los pretextos del mundo para seguirlos en la vida de ellos. Jóvenes, ustedes van a ver muchas cosas ahora en su presente, la manera como se está comportando toda esta situación de esta sociedad, pero no es un pretexto para que ustedes echen a perder sus vidas. Hagan ustedes caso a la palabra de Dios, crezcan en la palabra de Dios. Al final de todo es su felicidad, y la paz con Dios es parte de su felicidad, hermanos. El diablo vino a matar, robar, destruir. Jóvenes, niños, padres, enfoquémonos lo más que podamos en reconocer el tiempo que estamos viviendo. Hablemos con nuestros hijos sobre todas estas situaciones y más que yo no he mencionado, pero que usted está al tanto de lo que está pasando. Sus hijos deben de saber lo que está pasando en este mundo. Y no para que se espanten, ni lo va a usar del modo de que ya no salgas, no te muevas, no hables con nadie, no tengas amigos. No, sino que sepan afianzarse del poder de Dios, de la enseñanza correcta, y que la asuman como un estilo de vida para que puedan defenderse de todo lo demás que viene del mundo y que solamente es ilusorio. Nosotros no vivimos de ilusiones, aunque dicen que nosotros vivimos de las ilusiones. Amados hermanos, quien vive de las ilusiones es el mundo y lo fomentan. Viven de fantasías y de ilusiones. Nosotros tenemos esperanza, y la esperanza, dice la palabra de Dios, es viva. Amén. Nuestra esperanza está en Dios. Dios conoce todo, conoce la verdad, conoce tu situación, conoce tus necesidades, conoce todas estas cosas. Amado hermano, papá, mamá, Dios sabe los problemas que estás pasando para poder guiar la vida de tu familia, la vida de tu hogar, tu matrimonio. Dios conoce la verdad. Amén. Necesidad, motivos, situaciones, sean buenas o sean malas, Dios lo sabe todo. Todo de ti. Por lo tanto, dale gracias a Dios, porque Él sabe lo que estás pasando. Él sabe tu situación. Y digo, dale gracias a Dios
Porque le puedes pedir al Señor: Señor, te confieso mi pecado, me he alejado de ti, pero Señor, aquí estoy de vuelta, ayúdame. ¿Te perdonará Dios? Hermanos, Dios nos está esperando siempre que seamos comprensivos, porque Él lo que más busca es que nosotros vivamos bien. Dios todo lo que hacemos nos lo va a recordar Dios, sea en el gran trono blanco o sea ante el tribunal de Cristo, porque de acuerdo a la palabra de Dios, dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba aquí en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, si tú eres cristiano, tú vas a comparecer no ante el tribunal blanco, el gran trono blanco, de Apocalipsis. No, antes, todos los que somos cristianos, todos los que somos hijos de Dios, vamos a comparecer ante Cristo Jesús. Dice Pablo, porque es necesario, amén, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Y ese tribunal de qué se va a tratar? ¿De qué va a ser? De tus obras, de mis obras. Dice la palabra de Dios, sean buenas o sean malas. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba vivo. En otras palabras, aquí, ahorita, en este momento, ahora, el tiempo que tenemos aquí, Dios lo sabe todo. Todo. Mis quejas, mis necedades, todo lo conoce Dios. ¿Y qué espera Dios antes de que lleguemos a su tribunal? Amén. Que reconozcamos y que pidamos perdón, porque Dios reconoce que necesitamos perdón, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y amados hermanos, si es un pecador que nunca quiso arrepentirse, si es un pecador que no le interesó entregar su vida a Cristo Jesús y hacer de Dios su Salvador, dice Apocalipsis capítulo 20 en el versículo 11 al 15 lo siguiente: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en el trono, sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Aquí están y aparecerán todos los pecadores, todas aquellas personas que nunca quisieron aceptar a Cristo Jesús. Por eso es que decimos en el tema que vimos hace un momento, Dios es imparcial. A todos nos conoce las obras, y todos nos va a juzgar también de las obras que hemos hecho. Y no estoy hablando de salvación, amén. Estoy hablando de las obras de los salvos y de las obras de los no salvos. Así que las obras siguen siendo importantes. Siguen siendo importantes. El hecho de que seamos cristianos y hablemos de salvación en nuestra vida no quiere decir que menospreciemos las obras que hacemos. Cuidado, porque delante delante del tribunal de Cristo, todos nosotros seremos juzgados, dice Pablo. Es necesario que todos, y se incluía a él, seamos juzgados, dice, ante el tribunal de Cristo por las obras, buenas o malas. Así que cada uno de nosotros debemos ser responsables de nuestra manera y forma de vivir. Dice que el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte y el sepulcro, ¿verdad? El lugar de donde van los muertos.
fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que aquí estamos viendo un sedazo, ¿verdad? Un buen colador, nadie se va a pasar que es que yo sí fui salvo, Señor. Y ahora, ¿por qué me estás juzgando acá? Dice la palabra de Dios que los que son salvos están escritos en el libro de la vida. Y así que una segunda pasadita se abre el libro de la vida, no se encuentra la persona, se le ven sus obras, son totalmente malas, al infierno, lago de fuego. Todos nosotros necesitamos recordar que o seremos o pasaremos por el gran trono blanco o pasaremos ante el tribunal de Cristo. Dios conoce toda la verdad de nuestra vida. Amén. Toda la verdad de nuestra vida. ¿Y sabe qué? Él está dispuesto a guiarnos a una vida verdadera, a una vida en que tengamos paz, alejada, como dije hace un momento, alejada de fábulas, de fantasías. Que valga la pena vivir, jóvenes, hermanos, que valga la pena vivir. Dios ha prometido siempre estar al tanto de nosotros. Quisiéramos hoy inclinar nuestro rostro y hablar con Dios. Dios nos conoce todas las cosas. Dios conoce nuestras obras. Dios conoce tu trabajo, tu esfuerzo. Mientras platicaba hoy con un siervo del Señor en esta semana, Dios me ministraba también a mí en su palabra. Hablábamos con él acerca de su sufrimiento, de sus problemas, de sus dádivas, sus esfuerzos, su forma de ayudar a los demás. Y cuando él necesita la ayuda no la tiene. Nadie le da la mano. Y amados hermanos, a veces nosotros queremos que alguien nos regrese las cosas que nosotros hacemos, o que simplemente nos agradezcan. Hablábamos en una ocasión con mi esposa y hablábamos de esa iglesia, cómo nos ayudó nuestro hermano Ramírez. Y amados hermanos, nosotros le dimos las gracias, lo invitamos aquí a la iglesia, agradecimos públicamente, agradecimos personalmente. Y cuando nosotros hicimos un trabajo para alguien igual, similar, le decía a mi esposa, ni siquiera las gracias nos dieron, ¿verdad? No, ni siquiera las gracias nos dieron, ni siquiera nos han dicho nada. Pero después llegaron a mí las palabras que yo estaba hablando con el pastor esta semana, de hacer las cosas sin que tú esperes gracias de nadie. Y recordaba la cita donde dice la palabra de Dios que cuando hagas fiesta, dice que invites al pobre, al necesitado, a aquel que no puede nunca hacer una fiesta para ti o una comida e invitarte a ti a que comas. ¿No dice eso la palabra de Dios? Pero nosotros estamos acostumbrados a que por lo menos nos agradezcan. Dios conoce todo lo que tú haces. Dios sabe todo lo que tú has hecho. Y Dios te lo va a recompensar. Amén. Tenemos que aprender a trabajar de esta manera. ¿Para qué? Porque es la manera como Dios nos enseña entre un mundo tan malagradecido, en una sociedad en la cual la buena persona, lo que nosotros llamamos buena gente, es visto como tonto, como un tonto al cual cualquiera puede hacer lo que sea y es la burla de los demás. Nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas en este mundo que podemos hacer para los demás, agradecidos con Dios. Y Señor, de lo que tú me has dado, estoy ayudando. Y esto no es para que me lo agradezcan, es porque tú eres bueno y hay necesidad aquí. Y yo veo la necesidad, lo voy a hacer. Pero no para esperar que le agradezcan. Tenemos que aprender a vivir de la manera correcta. Amén. Amén, hermanos. Y así también poder salir adelante cada uno de nosotros. Dios conoce tu necesidad, Dios conoce tu obra, Dios conoce lo que estás pasando y Dios quiere hacer
que eso que Dios ha hecho en tu vida brille mejor, sea mejor. No reniegues ni renuncies a la persona que hace buenas obras. Aunque te digan que eres el más tonto de los tontos que hay por ahí, o la tonta, no lo eres. Son cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón, hacer el bien. Eso ya lo traemos todos los seres humanos. Hacer el bien a otros. Que la maldad crezca y la maldad abunde es otra cosa. Oremos al Señor y pidámosle a Dios que nos permita mantenernos, amados hermanos, haciendo obras buenas. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Oremos. Padre, gracias, porque tú conoces la situación de cada uno de tus hijos, sus sufrimientos, sus congojas. Tú conoces, Señor Dios, la manera en que Satanás ataca la vida de cada uno. Tú conoces, Señor, lo que cada uno esté pasando, sean por sus pecados, por sus errores, por sus malas decisiones, sean porque estén haciendo esas obras incorrectas, obras malas, también porque estén haciendo obras buenas. Satanás nunca perderá la ocasión de lastimar al ser humano, te conozca a ti o no te conozca, te acepte, te ame o no. Padre, por ello hoy con todo nuestro corazón clamamos por tanta gente que no te conoce, que no te ama, que no te acepta, que solamente sabe de ti o ha oído de ti, pero está sufriendo, Señor. Gente con buenas intenciones, de buenos sentimientos, personas dispuestas a ayudar al prójimo, al necesitado. Padre, te las ponemos en tus manos. Tú lo conoces todo, tú lo sabes todo, Señor. Y tú siempre sabes que cuando ellos doblen sus rodillas, tú sabes que estarás dispuesto a perdonarlos. Los ponemos en tus manos el día de hoy, Señor, al igual a cada uno de tus hijos, que buscando hacer lo bueno, Señor Dios, esforzándose, muchas veces somos lastimados porque no creemos recibir lo que deberíamos. Pero, Señor, tú nos enseñaste a hacer las cosas para ti, en tu nombre, Señor. Aún de un solo vaso de agua, que tal vez no pudiera tener gran costo para nosotros el día de hoy. De ese vaso de agua, si damos en tu nombre, tú das bendiciones. Pero jamás esperemos que ese vaso de agua regrese a nosotros a través de la persona. Ayuda a tus hijos, Señor, cualquiera sea la situación que estén, para que cada uno de nosotros no nos cansemos de hacer el bien. Sigamos adelante en nuestra labor, Señor Dios, y sigamos siendo hijos tuyos en buenas obras, aunque el mundo muchas veces lo tome como tonto. Padre, gracias por cada joven, por cada niño, Señor, que hoy nos hemos reunido en este lugar. Los ponemos en tus manos y te pedimos que los ayudes a saber vivir, Señor, a saber valorar lo que tú les has dado, Señor, la vida, su cuerpo físico, su familia, la iglesia, para que ellos puedan vivir en paz y no mueran como tanta gente joven que son asediados por el bullying y terminan con su propia vida. Por tanto niño, tanto joven que se lastima su cuerpo con esos retos que se hacen por internet, que solamente son para destruirse y no para hacer progresos en su vida. Gracias por las enseñanzas que tú nos das para respetar este cuerpo que tú nos has dado y para ponerlo como una ofrenda para ti siempre, Señor. Ayúdanos a todos a vivir conforme a tu voluntad y a saber defendernos del mal a través de vivir bien. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, jóvenes, a ustedes, niños. Los guarde del mal, los proteja el Señor, los libre. Y a los padres, Dios nos ayude y nos dé sabiduría para entender el mundo que estamos viviendo, lo que nos tocó vivir. Y podamos hacer lo más posible por cuidar la integridad física, emocional y espiritual de nuestros hijos. Bendiciones. Vamos en esta hora a entrar a nuestro estudio de